Hola, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Fe que Piensa, un espacio muy especial que he construido para ustedes, para estudiar, para conocer más acerca de teología, apologética y de también mi viaje en medio del conocimiento del cristianismo, de Dios y de todo lo que implica filosóficamente y metafísicamente este hermoso camino. Eh, Recuerden, estamos estudiando la historia del cristianismo, ya pasamos por el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vimos cosas demasiado interesantes de la era apostólica, posapostólica, y ahora vamos a adentrarnos en el capítulo 3, donde vamos a ver el siglo 3 y el siglo 4, el capítulo que lo he llamado Crisis, Esperanza, la fe cristiana antes de Constantino. Antes de Constantino. Entonces, bienvenidos a este viaje y sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno y directo eh, con este capítulo. No sin antes hacer unos pequeños arreglitos aquí. Y veremos. Perfecto, listo. Perfecto, listo. Entonces, crisis y esperanza, la fe cristiana antes de Constantino, ¿sí? Antes de ese llamadísimo Constantino, un tipo que trajo cosas buenas, pero también trajo unos retos muy interesantes y lo vamos a ver mucho más adelante, mucho más adelante. De manera que esto empieza así. Vamos a tener hoy seis secciones. La primera sección, el imperio en crisis. Importante, el imperio en crisis. La segunda sección, las persecuciones imperiales. La tercera sección, la vida interna de la iglesia durante la persecución. La cuarta sección, el pensamiento cristiano del siglo III. La quinta sección, los grandes conflictos eclesiales. Y la sexta y última sección que vamos a ver hoy, el triunfo de la fe, Constantino y el edicto de Milán. Por eso todo esto les decía que lo vamos a ver entre el siglo número 3 e inicios del siglo 4. No vamos a ver todo el siglo 4 y todo lo que aconteció después con Constantino, cuando se convocó al concilio de Nicea y demás, todavía no. Pero vamos a llegar hasta ese punto y vamos a ver cosas bastante interesantes aquí. Empecemos de lleno con la sección 1, el imperio en crisis, contexto político y social del siglo III. Vamos a ver. El siglo III entra con un imperio tambaleante. Importante, el siglo III fue un periodo, como número uno, un mundo en colapso. Fue un periodo de profunda descomposición para el imperio romano. Porque hubo grandes guerras civiles, crisis económicas, plagas y desastres naturales, como enfermedades y demás, que se combinaron para crear un ambiente de incertidumbre y zozobra. El doctor Justo González nos dice que en el siglo III el imperio romano pareció estar al borde del colapso. Las guerras civiles, invasiones bárbaras, las pestes, es muy interesante, ahorita vamos a ver qué pasa con las pestes, y la inflación dieron la impresión de que la antigua Roma se desmoronaba, se caía, se destruía. Entre los años 235-284, más de 26 emperadores se sucedieron violentamente. O sea, eso habla mucho de la crisis política que había en ese momento. Por eso esta no sé si se escucha la musiquita de fondo, pero esa musiquita de fondo un poquito fuerte y es... Había un colapso en ese momento en el Imperio Romano. Los ejércitos provinciales proclamaban emperadores rivales y el trono, como les mencionaba ahorita, cambiaba de manos constantemente. No había una cohesión específicamente en ese momento en el imperio. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y religiosas? Pues bueno, las ciudades de antaño, prósperas como eran antes, se empobrecieron. El comercio disminuyó.
Y a la larga muchos buscaron consuelo en las religiones tanto mistéricas como los cultos orientales. Religiones como las de Isis, Mitra, Cibeles, pero fue el cristianismo ahí que pudo florecer con mucha fuerza. Dice el doctor Justo que en un mundo donde la autoridad parecía desaparecer, las masas buscaban nuevos refugios de su esperanza, como las que le comenté ahora de Isis, Mitra y Cibeles, las cuales ofrecían promesas de salvación, pero este paganismo, como se le llama en su momento, no les ofrecía, no les daba esa respuesta que ellos querían o necesitaban. Recordemos que ese estudio lo estamos haciendo con base en la obra del doctor Justo González de Historia del Cristianismo, Historia del Pensamiento Cristiano. ¿En qué se basó el doctor Justo para recopilar ese contexto que estamos viendo? En las crónicas de Dion, Casio y Herodiano, en la Historia Augusta, que es una biografía de los emperadores del siglo III, y en la Historia de Eusebio, la Historia Eclesiástica, que es una obra muy reconocida y que muchos citan. Segundo punto, vamos al segundo. Pandemias, hambre y búsqueda de sentido. Primero, la peste como castigo o como purificación. En el 251 después de Cristo, una terrible epidemia, probablemente viruela, arrasó con el imperio. Se dice que murieron miles en Roma, en Alejandría, en Cartago. Y muchos interpretaron esto como un castigo de los dioses. Ahora, las epidemias del siglo III no solo diezmaron la población, sino que pusieron a prueba también la fe de los cristianos en ese momento. Ojo, mientras muchos huían de las ciudades, y eso me parece lo más bonito, muchos otros cristianos se quedaron para cuidar a los enfermos y los moribundos sin importar que esto significara acabar y perder con sus vidas. La respuesta cristiana ante la crisis fue muy valerosa. Los obispos como Cipriano de Cartago animaban en ese momento a los fieles a servir incluso a la gente que no creía lo mismo que ellos y consideraban paganos. Y ese testimonio de caridad impresiona a muchísimos. El doctor Justo dice, de una manera muy bonita, citando a Cipriano, que Cipriano da a entender y dice que no nos ha de asustar la peste. Eso dice Cipriano, pues sabemos que para nosotros la muerte no es un fin, sino una transformación gloriosa. Espectacular. Eso me parece impresionante, porque nuevamente muestra lo que he venido diciendo constantemente, que el cristianismo no se fortaleció con base al poder, sino con base al martirio y al amor y al servicio. ¿De dónde sacamos esto? De las cartas de Cipriano, específicamente una que se llama De Mortalitate. Sacamos esto de Dionisio de Alejandría y de inscripciones funerarias cristianas. Esto donde también lo podemos ver de nuevo en la obra de Eusebio de Historia Eclesial. Ahora aquí, muy importante. Mientras el mundo en ese momento veía el castigo, los cristianos veían justamente en ese momento oportunidad de misericordia. Y eso fue la semilla de la evangelización. En vez de disminuirse el cristianismo por esta dificultad, se fortaleció. Que hay que entender que estos juicios, como muchos lo pueden ver, son también oportunidades para buscar a Dios. Es bien interesante esto. Es bien interesante. Tercer punto, la economía y fe en medio del caos. Primero, colapso económico, como hablábamos. Las guerras constantes redujeron el comercio, los impuestos aumentaron y el dinero se devaluó, cayó. Así que la inflación golpeó durísimo a las ciudades. El doctor Justo dice que la crisis económica contribuyó a que muchos vieran al cristianismo como una alternativa moral y social. Una comunidad que compartía bienes y daba sentido de vida en medio de la ruina. ¡Wow! Eso nos habla mucho de cómo debemos reaccionar nosotros ante la crisis, como lo hicieron en ese momento los cristianos. En la historia del cristianismo, la crisis nunca ha sido
nunca ha sido algo raro, algo que nunca se viera, ¿no? Hace parte del mundo real, ¿sí? La crisis está y hay que saberla afrontar. Bueno, pero esto no es una prédica, pues, ni algo por el estilo. Aquí estoy viendo, son pequeñas reflexiones que veo con base en la historia del cristianismo. Las comunidades cristianas como red de apoyo. En medio de este colapso que les estoy mencionando, la iglesia funcionó como una red de solidaridad. Los pobres, las viudas, los huérfanos recibían ayuda de la iglesia, de los diáconos, de los obispos. Mientras la estructura imperial se desmoronaba por completo, las iglesias se convirtieron en ese único espacio donde se mantenía un sentido de orden y fraternidad. ¿De dónde podemos sacar las conclusiones de esto? ¿De dónde se veía? En la carta de Tertuliano, más adelante vamos a hablar de él, en Apologético 39, en específicamente el título de Mira cómo se llaman, las cartas de Cipriano y Dionisio, y el acta de los mártires que muestran justamente como unas redes comunitarias. Y esto apunta a que el poder de la fe definitivamente no está establecido en la política, sino en la comunión espiritual y la ayuda mutua del pueblo de Dios. Como diría un amigo, bueno, no es amigo, alguien que sigo en X, con el cual debato mucho. No estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero algo que sí estoy de acuerdo es que la base de todo esto es la caridad. Mostrar el amor y la caridad hacia las demás personas es la base fundamental de la praxis cristiana. Cuarto punto. Paganismo en decadencia y el cristianismo en ascenso. Mientras uno bajaba, porque en la crisis se vio reflejado esto, el cristianismo subía. El colapso de la religión oficial. Finalmente el culto imperial y las antiguas divinidades perdieron credibilidad. Los templos de todas esas divinidades y esas religiones se vaciaban y cada vez los sacrificios se reducían. Doctor Justo nos dice que el paganismo clásico mostraba señales de agotamiento. Las multitudes ya no creían que los dioses del Estado pudieran salvarlos de esta crisis. Interesante cómo incluso Dios usa todas esas crisis para el beneficio de su reino, ¿no? Y finalmente el cristianismo como religión de esperanza. En contraste con estas religiones, el cristianismo ofrecía una fe universal. Y por ahí es que empieza el tema de la fe católica, fe universal. Moralmente exigente y socialmente inclusiva. Interesante, moralmente exigente, socialmente inclusiva. Mientras las religiones tradicionales en ese momento estaban atadas a una ciudad o un pueblo, vea qué interesante. El cristianismo se presentó como una fe que trasciende toda frontera, capaz de unir a esclavos, libres, griegos, bárbaros y demás, como diría el apóstol Pedro, una etnia de etnias, pueblo de pueblos. Qué interesante eso y qué bonito. ¿Dónde podemos ver esto? En las inscripciones paganas tardías, en la historia de Eusebio, en la historia sobre religiones místicas de Isa y Mitra. Y esto es algo que nos muestra cómo el ascenso del cristianismo no se explica por política de nuevo, sino por esa capacidad espiritual que tenía y esa fortaleza espiritual en medio de esta crisis. Con eso terminamos la sección número 2. Perdón. Vamos a la sección número 2. Recuerden, son 6 secciones. Las persecuciones imperiales. Aquí empieza la cosa a ponerse muy difícil. De Decio a Diocleciano. Vamos a ver. La persecución bajo Decio. 3 puntos. Un imperio amenazado desde adentro. Decio subió al poder en medio de un caos político como lo acabamos de ver. El objetivo de Decio era restaurar justamente la unidad imperial mediante el retorno de la religión romana tradicional. O sea, volver a fortalecer, como le llamamos ahora, el paganismo, la religión en ese momento, no cristiana, sino las otras religiones. Y justamente Decio vio en el cristianismo una amenaza para la unidad del imperio. Y no era algo como tanto de cuestión de dogmas, sino de lealtad política. Si todos ofrecían sacrificio a los dioses y al emperador, pues el imperio se iba a salvar.
Miren qué interesante cómo siempre se ha usado desde el poder la religión, ¿no? Pero algo muy interesante que pasaba aquí era que los cristianos se negaban a ello. Segundo punto de la política religiosa de Decio. Sacrificio obligatorio, parecido como le ha pasado a muchos otros creyentes en la historia eh, del Antiguo Testamento, por ejemplo. Cada ciudadano debía ofrecer incienso ante una estatua del emperador, Decio, y recibir un certificado que le llamaba el libellus. Ojo, quien se negaba era arrestado. Así que ya pueden más o menos intuir qué es lo que iba a suceder con los cristianos. Así que por primera vez, desde estos 3 siglos que hemos estudiado, se intentó una persecución sistemática, y no solamente sistemática, sino universal dentro de todo el Imperio Romano. Ojo, no se intentaba buscar matar a los cristianos por placer, ya había como un edicto especial y era la finalidad de esto era obligarlos a conformarse a las exigencias del Estado para conformar la unidad del Imperio Romano ante la crisis que estaba sucediendo. Y finalmente, consecuencias internas, las lapsi. Muchos cristianos se dieron por miedo, pero otros resistieron y murieron. Finalmente, al pasar la persecución, la iglesia enfrentó una nueva crisis muy interesante. ¿Cómo tratar a los que habían apostatado? Y por ahí más adelante vamos a estudiar que eso fue causa de división en su momento. Porque muchos murieron de una manera muy valiente, pues. O sea, se enfrentaron ante esta persecución de Decio y dijeron, nosotros preferimos morir antes que ceder. Pero otros no. Pero cuando más adelante vamos a ver, paró la persecución, muchos de estos cristianos que cedieron dijeron, no, venga, yo sí quiero volver al cristianismo, perdón, lo hice por miedo. Entonces ahora el reto de la iglesia era, ¿qué rayos vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con esta gente que quiere volver pero que apostató en su momento? Y vemos que la lealtad del cristiano era definitivamente una lealtad espiritual hacia Dios y hacia la iglesia. Y esa negativa de adorar a César era justamente una evidencia de la libertad de conciencia que todos tenían. No eran obligados a seguir al cristianismo, pero voluntariamente lo hacían porque estaban convencidos que el cristianismo era la verdad. Valeriano y el ataque contra el liderazgo cristiano. Esto está entre el 257 y 260. Primero, cambio de estrategia. Vamos a ver. Valeriano no buscó destruir a los cristianos, sino eliminar su liderazgo, a sus obispos, a sus presbíteros y a sus diáconos. Valeriano, perdón que no lo mencioné, un nuevo emperador, un nuevo César. Así que el doctor Justo señala que, a diferencia de Decio, Valeriano comprendió que el cristianismo se mantenía gracias a una organización eficaz. Así que el edicto de Valeriano apuntó contra no la gente, el laico, como llamamos nosotros, sino hacia el clero, hacia los que dirigían esa famosa nueva religión cristiana. Así que si eliminaban a los dirigentes, el resto del pueblo se dispersaba. Si eliminaban a los líderes, el resto del pueblo seguidor se extinguía. Segundo punto, el martirio de Cipriano de Cartago. Cipriano, que era en su momento el obispo de Cartago, fue arrestado y ejecutado en el 258, en tercer siglo. Pero su testimonio se convirtió en un símbolo de fidelidad pastoral. El doctor Justo nos dice que cuando anunciaron esta sentencia, increíblemente y de una manera súper valiente, Cipriano respondió, gracias sean dadas a Dios. Finalmente se quitó el manto, se arrodilló, oró, como lo vemos en la imagen, y entregó su vida mientras el pueblo decía, queremos morir con él. O sea, la gente estaba a favor de él. Hasta tal punto de que decían, queremos morir con él. Y finalmente la fe como orden moral. Desde la perspectiva del pensamiento, Cipriano representó un cristianismo ordenado, eclesial y sacrificial. A la larga, Cipriano veía a la iglesia como un cuerpo indivisible, en el cual el obispo es signo de unidad.
Pero esa unidad no se mantiene por coerción, sino por el amor que Cristo derramó. Y aquí muchos, por ejemplo, muchos amigos católicos, es que citan la famosa, el tema del obispo, como, como que gracias al obispo es que se mantiene la unidad, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo aquí es que la unidad se mantiene por fidelidad y amor a Cristo y no por coerción. No como después, más adelante, saldría algún obispo romano a decir que quien no se sujete a él no es salvo. Pero eso será un nudo que vamos a desatar más adelante. Pero solamente lo quiero como mencionar ahí un poquito. El martirio definitivamente no fue una derrota para ellos ni para Cipriano, sino que eso fue un triunfo del testimonio de los pastores en ese momento, de los obispos. Los líderes cristianos prefirieron morir antes que subordinarse a los edictos del Estado. La paz relativa y el crecimiento interior. Aquí hay un periodo de respiro. Tras la muerte de Valeriano, cuando muere Valeriano, su hijo Galieno, que es quien lo sucede a él en el trono, otorga una tolerancia a los cristianos. Finalmente les permite reconstruir sus lugares de reunión y les permite reunirse libremente. El doctor justo dice que con Galieno, llegó una tregua que nadie estaba esperando. Nadie estaba esperando. Se regresó del exilio. Y en ese momento fue un tiempo de reorganización y de nuevo de expansión. Y donde estaba ese gran reto que más adelante lo vamos a tratar sobre qué rayos vamos a hacer con todos esos cristianos que apostataron pero ahora quieren volver a la fe. Expansión institucional. En ese tiempo la iglesia en efecto se fortaleció. Se crearon las escuelas catequéticas. Se multiplicaron los obispos y surgieron comunidades rurales. ¿Cómo así escuelas catequéticas? Escuelas donde enseñaban la doctrina de la fe cristiana a todos aquellos que quisieran aceptarla y bautizarse. Y finalmente un nuevo escenario cultural. La iglesia se volvió más visible y comenzó a atraer a las clases medias y a las clases militares. Esto a la larga, ¿qué consecuencias trajo? Un resentimiento entre las personas que no compartían la religión cristiana, pues ellos veían que el cristianismo era una competencia para ellos. Ahora, esto demuestra que la fuerza, de la iglesia no provenía de los privilegios, sino que había ya una organización moral y una comunión interna. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque muchos dicen que la iglesia realmente se fundó con Constantino, pero antes de eso ya la iglesia era una organización fuerte. Antes de todas las prácticas que Constantino instauró, que eran propias del Imperio Romano. La gran persecución de Diocleciano. Este fue muy fuerte. Aquí la cosa se pone dura. Vamos a ver el contexto político. Diocleciano reorganizó el imperio con mano férrea, mano dura. ¿Qué buscaba él? Uniformidad religiosa como base de la estabilidad. Interesante que desde siglos atrás ya se ve como, y lo mencioné ahora, el poder usa a la religión para conseguir sus objetivos y sus medios, y la religión es muy importante para mantener unidad. A la larga, Diocleciano no era que odiara personalmente a los cristianos, pero sí los veía como un obstáculo para la restauración del imperio como lo quería hacer. ¿Por qué? Porque la religión debía ser el lazo de unidad. Y adivinen quién rompía ese lazo. Los cristianos. Porque ellos no doblaban rodilla ante el César, ni ante otras religiones. Así que esto ocasionó edictos de persecución. Finalmente en el 303 se ordenó, aquí la persecución muy fuerte del 303 a 311, y en el 303 se ordenó a destruir tanto iglesias como quemar escrituras, encarcelar líderes, se exigía sacrificar a los dioses, a estos cristianos bajo pena de muerte.
O sea, si no sacrificabas, si no hacías sacrificio a los dioses, te mataban. Y eso fue de las persecuciones más severas que sufrieron los cristianos durante este periodo. Durante 8 años se intentó eliminar con todo al cristianismo del imperio. Pero lo interesante es que entre más sangre se derramaba, más crecía la fe. Ahora, ya habían lugares de reunión, pero más adelante vamos a tratar cómo se reunían esos cristianos. Y finalmente, todo el tiempo yo le he citado a Eusebio, ¿cierto? A Eusebio, que fue testigo ocular de eso, porque Eusebio fue quien escribe la historia de la iglesia en ese momento. Eusebio fungió como un historiador que vio con sus propios ojos todos los martirios en Palestina. Dice el doctor Justo González que los cristianos soportaron los tormentos más horribles con total valentía, paciencia. Algunos incluso fueron despedazados, otros quemados vivos, otros incluso cantando himnos en las cárceles al Señor. De una manera muy valiente demostraron fortaleza, obviamente que provenía de lo alto. Y a la larga, el martirio fue visto como una imitación a Cristo. En el mártir, la iglesia contemplaba la victoria del amor sobre el poder. Y era una respuesta divina, una respuesta de Dios directa a la violencia del mundo. De manera que el cristianismo durante estos 3 primeros siglos, en especial en esa época de tanta persecución, sobrevivió al imperio más poderoso que ha existido en la historia, que es el Imperio Romano, sin espada, sin ejército, sin poder. A la larga esto demuestra que la fortaleza del cristianismo en sus inicios dependía directamente de Dios. Vamos con la sección número 3 de esta preciosa historia. Ya vamos por la mitad. La iglesia que sobrevive al fuego. ¿Qué le he llamado a esta partecita? Crecimiento en medio del peligro. Ojo, aunque las persecuciones eran esporádicas, como podemos ver, hubo una persecución dictada por uno de los, por Decio, después por Valeriano, después ahora por este último emperador que les acabo de mencionar. El cristianismo se expandió más que nunca. Las comunidades se multiplicaban. Llegó incluso a penetrar al ejército. Incluso llegó a penetrar familias imperiales. Como dice el doctor Justo, el siglo III, paradójicamente, en uno de los periodos de mayor persecución, fue uno de los periodos con mayor expansión. Mientras todo el poder buscaba suprimir el cristianismo, la iglesia, por el contrario, crecía y se organizaba. Y lo más importante, penetraba toda la sociedad. Habían comunidades resilientes. De verdad que la iglesia se organizaba bajo autoridad de los obispos. Ya había una organización que actuaban como pastores, como jueces y administradores de todos los fondos para los pobres. Incluso eso lo vemos desde la época apostólica. En ausencia, finalmente, de un Estado que garantice la justicia, los obispos, los pastores, se convertían como en ese punto de referencia moral para la comunidad, se hacían famosos. Y a la larga su autoridad no se basaba en el poder que venía desde la parte política del Imperio Romano, sino que se basaba en servicio, en la santidad, en la calidad moral de ellos. Y había una solidaridad como marca distintiva. Durante la persecución, definitivamente la ayuda mutua se volvió la forma de resistencia. Tertuliano mencionaba en sus cartas, decía: miren cómo se aman y cómo están dispuestos a morir por otros. Ahora puse esta imagen de las catacumbas porque es interesante que durante este proceso los cristianos se reunían no solamente en casas, sino en catacumbas. O sea, es paradójico, es chistoso, pero también se reunían en las
en las tumbas de los mártires que habían dado su vida por la iglesia. Ahora, importante decir esto, no lo hacían, no lo hacían para rendir culto a los difuntos, no, hacían como un homenaje y en memoria de, pero no todos los cultos eran en las catacumbas, también lo hacían en casas, pero yo creo que esto lo vamos a ver más adelante. Organización episcopal, perdón, y sinodal. 1. El episcopado como eje de la unidad. A medida que las comunidades crecían, la figura del obispo se consolidó como el garante de la doctrina y la disciplina. ¿Por qué? Porque el obispo quería preservar justamente la sana doctrina. Y como vimos el capítulo pasado, la sana doctrina, la sucesión apostólica no era de autoridad del obispo, sino de preservación de la enseñanza. El doctor justo menciona que el obispo representaba la continuidad de la enseñanza apostólica, no de la autoridad de la persona. O sea, la autoridad no residía en la persona, residía en la enseñanza que él salvaguardaba. Y su tarea era mantener justamente esa pureza de la fe y de la comunión entre las iglesias locales. Segundo, surgieron los famosos sínodos locales, cuando surgían controversias, porque siempre han surgido controversias. La crítica que siempre le han hecho al protestantismo es que gracias al protestantismo se extendieron todas las sectas. No, siempre han habido controversias. Sabemos que también del protestantismo han nacido sectas, pero eso no quiere decir que sea porque Lutero, no. Pero bueno, más adelante vamos a ver eso con mucho más detenimiento. Pero finalmente los obispos se reunían en concilios regionales y ahí discutían en temas doctrinales y disciplinarios. Como dice el doctor Justo, que durante el siglo III se multiplicaron los sínodos regionales. Así que el concilio de Nicea no fue la primera manera de resolver los conflictos. Miren que ya desde Jerusalén, desde el concilio de Jerusalén, ya había como una manera de decir, de una manera de colegiado es que resolvemos este asunto, no bajo la autoridad de un solo hombre, como más adelante se surgiría con el poder del papado. Así que esto dio un sentido de colegialidad episcopal y esto también incentivó a esa práctica conciliar que luego se iba a consolidar en el concilio de Nicea, pero que, como podemos ver ya desde Jerusalén, en el primer concilio que vemos en Hechos 15, lo observamos. Interpretación teológica. La historia nos muestra, y González, el doctor Justo González nos dice que el episcopado del siglo III, ojo, no fue una monarquía, eso fue una comunión más de servicio. La autoridad de estos obispos no residía en otra cosa más que en el testimonio de ellos mismos, no en el poder que alguien les daba. De ahí que justamente los mártires eran maestros con autoridad moral y eran un mártir potencial, porque era muy posible que los iban a agarrar para ser mártires a la larga. Y el equilibrio entre unidad y libertad, bien interesante, porque a la larga las iglesias eran autónomas, pero mantenían comunión mediante la fe compartida y la carta entre los obispos. Bien interesante esto, bien interesante esto. De nuevo ahí, esto es otro golpe fuerte en que en los primeros 3 siglos y parte del cuarto, no había alguien que restringiera la libertad o que exigiera la unidad como un único obispo. No había. ¿Esto en qué nos basamos? En las cartas de Cipriano, en las cartas de Fimiliano, en las actas de los sínodos de Cartago, de Antioquía, en la historia de Eusebio, de historia eclesiástica. Y de nuevo, aquí soy enfático, porque quiero ser fiel a la historia, no porque quiera ir en contra o porque sea anti alguna denominación. Pero la verdadera unidad cristiana no se dio por un obispo de Roma, llamado Papa después. No se dio por el emperador, porque ya había unidad en medio de la persecución antes de que el cristianismo se aliara con el poder con Constantino, sino que todo se representaba bajo una unidad espiritual y colegial. Así que con esto la historia contradice un poco ese mito
romano de una autoridad monárquica temprana, de que había ya toda una organización monárquica donde se había una jurisdicción universal del obispo de Roma. No, eso no era así, o al menos es lo que nos dice la historia y es lo que nos dice el muy buen estudio que hace el doctor Justo González al respecto. Vamos con los lapsis y el nacimiento del rigorismo. 1. El problema de los lapsis. Los lapsis son aquellos que, como mencionaba yo ahora, aposataron de la fe cristiana, pero volvieron. En medio de la persecución aposataron, pero volvieron. Eso representó un reto para la iglesia. Así que tras las persecuciones, muchos habían negado su fe, pero volvieron a pedir comunión. Así que esto generó una división en la iglesia. Estaban los que tenían misericordia de ellos y decían vamos a cogerlos, pero estaban otros que decían no, ustedes ya aposataron de la fe, no hay manera que vuelvan, porque la Biblia dice que no hay manera que vuelvan, ¿cierto? Así que a la larga la persecución de Decio dejó unas heridas profundas dentro de la iglesia en ese sentido, porque algunos querían excluir para siempre los que habían caído, pero personas como Cipriano abogaba por penitencia y restauración. Y es donde vamos a citar a Cipriano, con su equilibrio pastoral. Este obispo de Cartago insistía en que la iglesia debía ser santa, por supuesto. Parte de la santidad también es no negar a Cristo, pero también debe ser hospitalaria con los pecadores. Como dice el doctor Justo, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Es lo que cita él de Cipriano, como en esa referencia de si tienen a Dios por padre, nosotros debemos ser misericordiosos con ellos, ¿sí? Así que para Cipriano la iglesia, alargando en una sociedad de perfectos, como hoy también mucho lo mencionamos, o como por ahí tiene el reverendo Burgueño, santos pecadores, sino que es una comunidad redentora donde la gracia restaura lo que el pecado ha destruido y destruye. Eso es una cita directamente de Cipriano muy bonita. Y finalmente, esto genera un cisma que le han llamado el cisma novacionista. A la larga en Roma, en esta importante sede del cristianismo, porque tampoco negamos que fue una de las principales sedes, con Alejandría, más adelante con Constantinopla, Antioquía, Jerusalén. Novaciano defendió que los lapsis, o sea, los que apostataron de la fe, nunca debían ser redimidos. Y esto era contrario a lo que, por ejemplo, Cipriano decía. Y esto originó esa división que le llaman un cisma disciplinario. El rigorismo de Novaciano se presentó como defensa de la pureza, pero a la larga terminó negando el poder redentor del evangelio. Digamos que una especie de intolerancia a quienes en su momento apostataron, pero de pronto lo hicieron por miedo, ¿cierto? Bueno, la verdad es que fue un momento difícil, yo no, hubiese sido difícil saber qué hacer en ese momento. Así que bueno, no, desde los primeros siglos la iglesia empezó a conocer las divisiones. Por ahí también en un encuentro muy interesante entre, entre el pastor Gutiérrez y José Plasencia, hablaban justamente de los primeros cismas. Y uno de los primeros cismas que también se vio fue con, la iglesia, con los judaizantes. Pero aquí también hubo cismas. Eh, y así que desde un inicio, pues la iglesia siempre se vio sometido a esto. Y a la larga no fue la infalibilidad de un obispo de Roma o de los concilios o de la iglesia lo que dirimió o lo que restauró la unidad. Lo que lo hizo fue el discernimiento espiritual de los líderes fieles. O sea, en la Biblia dice que tenemos discernimiento. Dios dota con dones y discernimiento para responder y edificar la iglesia. Ergo, ¿la iglesia es infalible? No, es una falsa equivalencia. Sigamos. Vía litúrgica y espiritualidad del siglo III.
Y se empieza a poner bien interesante el tema. Lo que les mencionaba ahora, aquí lo voy a ampliar. El culto en la clandestinidad. Las reuniones, ojo, se realizaban en casas. Les suena un poquito el tema de las células? Catacumbas o cementerios. Interesante. Interesante. Nunca me lo vi venir, pero hay que ser fiel a la historia. Aún así, la liturgia, la liturgia se volvió ordenada, ojo, con lectura de la palabra, oraciones, cantos y Eucaristía. Y ahí podemos decir, ahí está la base del culto primitivo. Qué bonito. El doctor Justo dice que la iglesia del siglo III vivió en tensión, perseguida, pero celebrando con solemnidad sus cultos, su liturgia. En ella encontraban la fuerza para soportar la prueba. Así que el culto en ese momento era bastante interesante porque aquí vamos a ver que la manera en que había este famoso culto era, hacían oraciones, compárenlo como lo hacemos hoy, habían cantos de salmos, había lectura de la palabra, miren la centralidad de la palabra, y había eh, la Santa Cena como parte central del culto. Yo creo que eso es algo que hemos perdido nosotros los protestantes, en especial los pentecostales. Tenemos que volver a eso. En muchas iglesias solamente cenan una vez al mes. Deberíamos tomar mucho más la cena. Y en eso hago mi culpa. Porque, repito, yo quiero ser fiel a la verdad. Yo quiero ser fiel a la verdad. Fiel a la verdad. No a un... a ser terco o torcer la historia, torcer la doctrina para hacer cuadrar las cosas. No, a mí no me gusta eso. Eso lo hacen otras personas. Otros apologistas, quizá. Pero yo no. A mí no me gusta. Y yo también hago mis mea culpa. Bien, espiritualidad martirial. Ah, perdón, nacimiento de la fórmula de la fe. Esto es súper importante. Ojo, y esto yo lo he citado en anteriores ocasiones, pero para proteger la doctrina frente a la herejía, porque siempre hay herejía, se comenzaron a usar resúmenes breves de la fe. Estos resúmenes breves de la fe fueron los antecedentes al famoso credo apostólico. Y el credo apostólico es muy importante, o sea, estas fórmulas, estas regulas fides, existen como una manera apologética de defender la doctrina verdadera, ¿cierto? El doctor Justo nos dice que estos breves símbolos no eran teológicos en un sentido sistemático, sino que eran más que todo confesionales. Expresaban la fe común transmitida por los apóstoles. Entonces aquí tenemos una base muy importante del credo y es algo que yo invito a todo protestante, a toda persona que se considere cristiano, debe conocer el credo, debe confesar el credo, debe, valga la redundancia, creer en el credo, porque es muy importante para la iglesia, es histórico. Bien, la espiritualidad martirial. La espiritualidad de los mártires era eminentemente cristocéntrica. Morir por Cristo no era un acto de desesperación, sino un acto de amor supremo y genuino por Cristo. Era participar de la victoria en Cristo. Y finalmente la esperanza escatológica. ¿Por qué? Porque el sufrimiento fortaleció la visión del cielo como patria definitiva de todos los cristianos. Y eso es muy cierto. Cuando enfrentamos el sufrimiento es cuando más nos sentiremos identificados con lo que nos viene para nosotros. La iglesia perseguía no veía al mundo, a los que lo estaban persiguiendo como un enemigo, sino como justamente ese escenario de fidelidad para poder heredar el cielo. Por eso, como dice el doctor Justo, por eso podían ahí morir cantando de alegría. Así que
Ay, esto me gusta mucho, el haber estudiado en la historia del cristianismo este punto, porque nos muestra cómo eran las prácticas que habían en los primeros siglos de culto, de organización y demás de la iglesia. Eso es muy revelador. La liturgia y la fe se desarrollaron antes del patrocinio imperial, antes del papado. Y esto me parece muy bonito y muy interesante porque ahí es donde más adelante vamos a ver que los reformadores quisieron ir. Vamos a volver, dijeron, vamos a volver a la fe apostólica. Vamos a volver a la fe de los primeros siglos, de los padres de la iglesia. Vamos a la sección 4, ya nos faltan solamente 2 secciones, esa parte muy bonita, el pensamiento cristiano en el siglo III. ¿Cómo pensaban nuestros padres cristianos? Alejandría, fe y razón en el diálogo. Clemente de Alejandría y el cristianismo como filosofía perfecta. Clemente de Alejandría intentó mostrar que la fe cristiana, ojo, no era enemiga de la razón, sino que era la plenitud de la razón. Clemente veía en la fe cristiana, o veía en la fe cristiana, la culminación de toda la filosofía antigua. Mientras los filósofos buscaban algunos fragmentos de la verdad, en Cristo se hallaba toda la verdad completa. Siempre la filosofía y el cristianismo han estado unidas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en dividir la filosofía del cristianismo. Creo que mucho podemos encontrar en la filosofía del cristianismo. Síntesis cultural. En Alejandría, donde convivían griegos, judíos, egipcios eh, y demás, el cristianismo aprendió a dialogar con la cultura en su momento, sin perder su esencia. A eso también estamos llamados hoy. Por eso yo también hago esto. Por eso me gusta la apologética, por eso me gusta la teología, la filosofía. Es un diálogo con la cultura. Fe racional y vida virtuosa son muy importantes. Eso me confronta porque la idea de tener una fe racional no me exime de tener una vida virtuosa conforme a la moral cristiana. Perdón. Para Clemente la verdadera gnosis, ¿qué significa gnosis? Conocimiento. No era algo secreto, no era algo elitista que pertenecía solamente a unos pocos, sino que era fruto del amor de Dios. Clemente es citado por el doctor Justo González y dice que la fe es el principio, pero el conocimiento perfecto es el fin. Quien conoce verdaderamente a Dios lo imita en su vida. Y finalmente un legado. Clemente preparó el terreno para el pensamiento cristiano posterior, mostrando que la fe podía dialogar con la razón y sin que ello implicara corromperse. Eso es bien interesante. El cristianismo jamás rechazó la razón. Por el contrario, el cristianismo dice que ilumina la razón. Normalmente siempre nos tildan a nosotros, los que creemos en Cristo, como personas irracionales. Pero es que el cristianismo nunca ha dejado de lado la razón. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante con el desarrollo del pensamiento de Agustín, Anselmo, Santo Tomás y muchos más pensadores cristianos. Vamos ahora a estudiar a Orígenes, el genio y mártir de la exégesis. Orígenes, que vivió del 185 al 254, fue alumno de nada más y nada menos que de Clemente y dirigía la escuela de catequesis de Alejandría desde muy joven. Recordemos que esta escuela era para darle la enseñanza a todos aquellos que se iban a bautizar, para que supieran por qué se estaban bautizando y conocieran la fe que había sido transmitida por los apóstoles. Eusebio escribió más de 2000 tratados. Perdón, Orígenes, discúlpenme. Digamos que, en palabras del doctor Justo, Orígenes fue el primer gran teólogo sistemático de la iglesia. A la larga, el propósito de Orígenes era comprender toda la fe, ojo, ¿a la luz de qué? De la tradición, no. ¿De lo que enseñaba el obispo de Roma? No. A la luz de la escritura. Aquí vemos de nuevo la preeminencia
y la primacía de la escritura por encima de lo demás. Así que no es que, es que fue una nueva doctrina la sola escritura. No, no, no. Interpretación alegórica. Orígenes veía la Biblia con tres niveles: literal, moral y espiritual. Para Orígenes, la escritura tenía una profundidad divina que a la larga se queda en la letra, que supuestamente muere, pero que penetra el espíritu cuando vive. La exégesis alegórica que hacía Orígenes no buscaba, en efecto, como evadir la historia, sino que a través de la historia poder revelar el plan de Dios que estaba oculto en todos esos acontecimientos. Y esto lo hacía para poder estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Aquí arrancamos con la doctrina del logos y del alma. Orígenes enseñó que Cristo era el logos eterno, que ilumina toda la inteligencia humana y que justamente el alma es libre para acercarse o alejarse a Dios. Esto es bien interesante porque esto lo vamos a ver mucho más adelante en el pensamiento de la Reforma. Orígenes decía que cada alma debe elegir entre el bien y el mal, y cada alma está situada justamente en el drama cósmico de la redención. Aquí vemos un poquito de pronto de dónde se cogió Arminio. Y finalmente su controversia y legado. Por supuesto, algunas de sus ideas fueron debatidas siglos después, en especial las ideas de la preexistencia de las almas y la restauración final, pero a la larga su influencia fue muy importante dentro de la teología cristiana que se hizo después. Así que a la larga Orígenes muestra que la Biblia no es irracional, la Biblia es infinita en su sentido, su lectura espiritual, la lectura pues espiritual de Orígenes desmiente el literalismo vacío que de pronto se puede encontrar y ese escepticismo superficial que hay al acercarse a las escrituras. Tertuliano y el rigor de la fe en Cartago. El abogado de Cristo, le decían a Tertuliano. Tertuliano que vivió entre 160 y 225. Interesante que sí, Tertuliano es súper importante dentro de la historia del pensamiento cristiano, fue el primer escritor en latín. En Tertulia, o sea, aquel que escribe en latín, pues. En Tertuliano el cristianismo habla por primera vez, como les comentaba, en esta lengua en latín. Y el estilo de él era cortante y a la vez lógico. Y esto reflejaba también un poquito el espíritu jurídico de Roma, ¿no? Tertuliano, por supuesto, muy influenciado por la filosofía helenística y romana. Fe y razón en tensión. Dicen que Tertuliano era famoso por su frase: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Así que Tertuliano defiende la fe frente a la especulación filosófica, por supuesto. El doctor Justo González nos dice y nos cita que Tertuliano no despreciaba la razón, sino que él despreciaba la soberbia racionalista. Para él la verdad no se somete solamente a los filósofos, sino que la razón se somete al Espíritu Santo. Teología moral y eclesiástica. Fue el primero en usar el término trinitas y enseñó que el Espíritu une al Padre y al Hijo en una sustancia común. Quien empezó a hablar de Trinidad de una manera propiamente como la palabra Trinidad fue Tertuliano. Por eso aquí puse la imagen de la Trinidad. De hecho, él dice: tres son no en número, sino en orden, distintos, no en sustancia, sino en grado, unidos en la misma divinidad. Y esto es un golpe directo contra los testigos de Arrio, contra los unicitarios y contra todos aquellos que niegan la fórmula trinitaria. La Trinidad es parte esencial de la historia del cristianismo. Hay muchos hermanos cristianos, que se puede llamar hermanos, que se alejan de la fórmula trinitaria porque dicen que es católico romana. No, eso no es católico romano. Eso es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Desde el siglo
miren, desde Tertuliano, que hace parte en esa historia del siglo III, pero que como les mencioné, él vivió desde antes, o sea, recordemos el siglo III es 200 y pico, ¿no? No es que el siglo III, hay muchos que creen que el siglo III son 3 siglos después de Cristo. No, es durante el siglo III, que es 250, 200, de 200 a los 300 años después de Cristo, pero está desde los 200, así que si bien él... eh, eh, en la escritura no está explícitamente la palabra Trinidad, sí está implícita toda la doctrina trinitaria, y por eso Tertuliano lo habla, y él sí habla ya la palabra específica Trinidad. Rigorismo y montanismo. En su última etapa, Tertuliano se unió al movimiento de Montano, buscando una iglesia más pura y profética. Después vamos a ver qué es el movimiento de Montano. La severidad ética de Tertuliano lo llevó a romper con la iglesia institucional, pero su defensa de la santidad marcó profundamente el cristianismo latino. Qué interesante, ¿no? Tertuliano también tenía sus diferencias con algunas personas de la iglesia. Así que podemos concluir que la doctrina trinitaria surgió en África con Tertuliano y no en Roma. Y Tertuliano fue justamente el precursor de esto, el precursor de la Trinidad, sin necesidad de decretos imperiales. Perdón. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que la Trinidad y toda esta doctrina comenzó fue en Roma, en el Imperio Romano, después de Constantino, y pues eso queda desmentido, ¿no? Eso queda desmentido con esto. Vamos a una parte muy importante y muy bonita de esa historia. Cipriano, la iglesia como cuerpo de Cristo. Cipriano fue pastor en tiempos difíciles. Cipriano de Cartago enfrentó persecuciones y cismas complicados, pero ante todo fue un gran pastor. Justo González dice que en sus cartas se percibe la tensión entre la santidad exigida y la misericordia pastoral. Ya había desde ese momento esa tensión. Para él la unidad de la iglesia era muy importante. La iglesia es una comunión visible fundada en el amor y la fe común, y muy importante, no en una sede imperial. Doctor Justo González cita que el episcopado es uno, cada parte del cual pertenece a cada obispo, que la iglesia es un solo cuerpo que respira el mismo espíritu. Aquí hay una unidad, aquí se sigue conservando esa noción de la unidad del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto lo cita el doctor Justo González de Cipriano, que dice: la unidad de la iglesia no proviene de un centro geográfico, sino del espíritu que habita en cada comunidad fiel. Perdón, esto no lo cita el doctor Justo de Cipriano, sino que es una conclusión que saca el doctor Justo González al estudiar las cartas de Cipriano, que la unidad de la iglesia no proviene de un centro geográfico, sino del espíritu que habita en cada comunidad fiel. Sacrificio y martirio. La muerte de Cipriano fue en 258 y lo convirtió en un símbolo de fidelidad. A la larga, Cipriano muestra que el obispo no gobierna desde un trono, sino desde el amor, el sacrificio y el martirio. Y finalmente, teología práctica. La visión de Cipriano influyó mucho en la eclesiología. Después vamos a ver que, bueno, eclesiología es justamente el estudio del comportamiento, del ethos de la iglesia. Y esto realmente, la teología de Cipriano influye mucho en esa praxis. Pero más adelante esto empieza a ser como tergiversado, mal interpretado por la iglesia más adelante. Ahora, ¿qué nos enseña Cipriano? Que la unidad de la iglesia siempre fue espiritual y moral, no con base
en el obispo de Roma. De hecho, en las cartas, y esto es lo que menciona el doctor Justo, Cipriano se opuso al obispo de Roma cuando éste quiso imponer su autoridad. Así que aquí vemos de nuevo que durante los primeros 3 siglos no hay una jurisdicción universal del obispo de Roma. Vamos con la sección número 5. Los grandes conflictos eclesiales. El cisma novacianista, pureza frente a misericordia, esto lo vimos un poquito anteriormente, aquí podemos pasar rápido, porque ahí me detuve bastante. Y es que tras la persecución que sucedió con Decio, surgió la gran controversia de cómo tratar a los cristianos que habían negado la fe, que eran los famosos lapsis, y esto generó, por supuesto, un revuelo en la iglesia. Novaciano en la iglesia de los puros. Finalmente Novaciano se opuso al obispo Cornelio, defendiendo que los apóstotas no podían volver jamás a la comunión. El tercer punto fue la respuesta de Cipriano y Cornelio. Cipriano y Cornelio argumentaron que la iglesia debía ser misericordiosa en un tribunal de condena eterna. Por aquí el doctor Justo cita a Cipriano, que dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. La iglesia no puede negar la reconciliación a quien Dios perdona. Y el significado teológico, finalmente, el cisma novacianista, fue una reacción legítima ante el relajamiento moral de la iglesia, pero su error consistió en poner de manera absoluta la santidad y despreciar y olvidar la gracia. Ahora, esto también nos muestra que desde los primeros siglos hubo tensiones morales y disciplinares. Pero la iglesia no necesitó una figura representativa jurisdiccional universal para poder resolver esos conflictos. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la comunión fraterna, por medio de los concilios, por medio del colegiado. Razón ahí tiene un poquito la iglesia ortodoxa, que más adelante vamos a ver cómo fue que se creó la iglesia ortodoxa. El conflicto bautismal, Cipriano versus Esteban de Roma. Vea pues. El problema del bautismo de los herejes. Surgió la pregunta: ¿era válido el bautismo administrado por grupos cismáticos o herejes? Bien interesante. El doctor Justo dice que para Cipriano y los obispos africanos, el bautismo fuera de la comunión eclesial carecía de valor, pero para el obispo de Roma, Esteban, bastaba con la fórmula trinitaria, es decir, si cualquiera puede administrar el sacramento del bautismo, con tal de que se haga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para Cipriano decía, no, el bautismo no lo puede administrar cualquiera, tiene que ser dentro de la comunión eclesial. Aquí empieza a haber un conflicto con el obispo de Roma, y una vez más muestra que no había una autoridad jurisdiccional universal del Papa sobre todas las iglesias. No la había. Era un obispo más. ¿Importante? Sí, claro. ¿El primado era el de Roma? No, no era. El debate teológico consistía en que Cipriano sostenía que el Espíritu Santo actúa dentro de la iglesia verdadera. Y Cipriano dice que no puede tener el Espíritu de Dios quien no está en la iglesia de Dios. Y de ahí también, por ejemplo, muchos amigos católicos se basan para decir y citar de pronto a Cipriano, diciendo que es que la iglesia católica apostólica romana de hoy es la misma iglesia de Cipriano. Pero vemos que no. En la práctica no había papa. Muchas doctrinas como el purgatorio, más adelante lo vamos a ver, como la veneración de los santos, el culto a María y muchas otras doctrinas que hoy hay, dogmas que se han añadido a la regula fide, no estaban dentro de esa iglesia que Cipriano defendía como la que salvaguardaba la fe apostólica. Pero para Esteban,
el obispo de Roma, en cambio, la eficacia del bautismo dependía era de Cristo y no del obispo o de un ministro. De esa manera fue que Roma empezó a defender la visión más objetiva de la administración de los sacramentos. Hubo una ruptura temporal, el conflicto llegó a tensarse y a tener una tensión muy fuerte, tanto que Esteban rompió comunión con Cipriano y también rompió comunión con otra persona importante de Capadocia, que era Firmiliano. Esto nos lo cita el doctor Justo, que este fue el primer caso documentado de una ruptura formal entre Roma y las demás iglesias. Sin embargo, no hubo sumisión. La unidad se mantuvo por la caridad y no por la imposición. De nuevo, esto nos muestra más bien que la unidad de la iglesia siempre fue por un tema espiritual, moral, y no por la figura autoritaria de una sola persona. Y décadas más tarde, como resultado histórico, prevaleció a la larga la práctica romana, pero sin condenar a la iglesia africana. Se toleró la diversidad dentro de la comunión y podemos decir que se empezaron a considerar como prácticas heterodoxas, ¿no? Ahora, aquí voy a ser enfático. Esto que sucedió acá demuestra que Roma como sede y el obispo de Roma no ejercía su primacía jurisdiccional universal sobre todas las demás iglesias. ¿Por qué? Porque los obispos africanos, en este caso como lo vimos Cipriano, se resistieron con libertad y sobre todo con firmeza doctrinal. Se resistieron con libertad y con firmeza doctrinal. El donatismo. Vamos a ver, pureza y poder en conflicto. Orígenes de este movimiento donatista. ¿Dónde se originó? En el norte del África, después de la gran persecución de Diocleciano, surgió la polémica sobre los obispos que habían entregado las escrituras al enemigo. Qué interesante. Los donatistas afirmaban que los sacramentos administrados por los traidores, por esos obispos traidores, eran inválidos. Pues ellos decían que la gracia no puede proceder de manos impuras. Pero qué interesante aquí, ahorita que menciono esto, y también es una crítica que de pronto puedo hacerme como parte de la iglesia protestante y de un ala muy radical de la reforma, es la pérdida de la concepción sacramental del bautismo y de la Santa Cena. En eso hay que ser fiel a la historia. Y era parte de la fe apostólica estos dos sacramentos. No lo podemos negar. No lo podemos negar. ¿Cuál fue la respuesta católica? Aunque el movimiento nacía formalmente en el siglo IV, el donatismo, su semilla, la semilla de este movimiento, encontró fuerza en todo lo que hablamos del rigorismo del siglo III sobre que no debíamos aceptar a todos los que apostataron, a los dipsis. La iglesia aprendió que su santidad no depende de la pureza individual de sus ministros, sino en la gracia de Dios que actúa en medio de la debilidad humana. Un aspecto teológico y social ahí. El donatismo, además de que fue un conflicto eclesiástico, a la larga también fue una protesta social. En África, los pobres vieron en el donatismo una manera de resistir al poder imperial y al poder eclesiástico. Y hay aquí una lección para la iglesia, porque esta crisis donatista mostró el peligro de identificar a la iglesia con una élite moral o con un grupo político, cuando la gracia debía ser el centro. El donatismo demuestra que el exceso de rigorismo por parte de la iglesia conduce finalmente a la división. A la larga, la iglesia es santa porque Cristo la santifica por medio del Espíritu Santo.
y no simplemente por la perfección humana. Y ya vamos terminando esta preciosa historia con un acontecimiento súper importante que marcaría la historia del cristianismo. Y fue el triunfo de la fe, Constantino y el Edicto de Milán. Aquí vamos a arrancar una parte muy importante de la historia. Y en los siguientes capítulos vamos a ver las consecuencias, todo este proceso que nos dejó Constantino. Así que vamos a ver cosas muy importantes y son claves y marcarían el rumbo de los siguientes siglos para el cristianismo y para la iglesia cristiana. La crisis de la tetrarquía. Bien, tras la abdicación del emperador Diocleciano en el 305, el imperio quedó dividido entre varios emperadores que luchaban por el poder. Constantino, que era hijo de Constancio Cloro, tomó el mando de Occidente y se enfrentó a la otra persona aspirante al poder, que era Magencio. Así que cuando Constantino marchó contra Magencio, llevaba con él la herencia de un imperio agotado por las guerras y las persecuciones. Así que la larga Roma necesitaba un símbolo de esperanza. Y adivinen dónde encontró ese símbolo de esperanza. En el cristianismo. La visión del in hoc signo vinces. Vamos a ver qué significa eso. Ojo, según la tradición, antes de la batalla del puente de Milvio en el 312, Constantino tuvo una visión en el cielo. Y en el cielo vio una cruz luminosa y las palabras in hoc signo vinces, que significa en este signo vencerás. Y aquí citamos a Lactancio cuando dice sobre ese acontecimiento. Esa noche, en sueños, se le mandó que hiciera una señal celestial sobre los escudos de los soldados y marcharan así en la batalla. En la aurora el sol se alzó sobre una legión marcada con el signo de Cristo. Wow. Para Constantino la visión no fue solo un presagio militar, sino una convicción espiritual. El Dios de los cristianos le había llamado a un nuevo orden mundial. Hay muchos que dicen, Constantino sí de verdad creyó en Cristo, solamente fue una pantalla o la utilización de la religión. Bueno, más adelante vamos a ver que Constantino se bautizó, aunque por ahí con Arrio. Pero el doctor Justo González dice que sí había un convencimiento de Cristo como un Dios poderoso, pero no había una aceptación total de la fe por parte de Constantino. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, la victoria y su simbolismo. Constantino venció a Magencio y entró en Roma como libertador. Con la victoria de Constantino, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser protegido. Pero ojo, con ello también el peligro de la fe triunfante de los mártires y unos nuevos retos que se iban a avecinar. Bueno, ¿de dónde sacamos toda esa información? De Lactancio, en la carta, en su escrito de Mortibus Persecubrum, de Eusebio sobre la vida de Constantino, y los panegíricos latinos. Panegíricos, perdón, latinos. Sigamos, ya vamos a terminar. El famoso edicto de Milán. El famoso edicto de Milán. Libertad para la iglesia. En 313,
Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa en todo el imperio. Fue como que, "Oh, por fin, nos liberamos de todas esas persecuciones". Por primera vez el cristianismo fue reconocido como religión legítima. No se trató aún todavía de un privilegio en ese momento, pero fue un acto de justicia. Se restituían todos los bienes que fueron confiscados a los cristianos y se les permitió el culto sin temor y de una manera libre y tranquila. ¿Qué decía el edicto? El edicto declara algo así como: hemos decidido conceder tanto a los cristianos como a todos los demás plena libertad para seguir su religión que prefieran, a fin de que todo lo que existe en lo divino y celestial pueda concedernos su favor y benevolencia. Interesante. ¿Cuál fue el significado de todo esto? Este decreto no hizo el cristianismo de la religión oficial por ahora, porque esto iba a ocurrir con Teodosio en el 380, pero cambió radicalmente la situación. La iglesia por 3 siglos había vivido bajo la sombra de la persecución y bajo la sombra de la cruz, pero ahora salía a la luz. Así que por eso les decía que eso es muy importante. Este es el fin de una era y el comienzo de la otra. ¿Cuál fue la actitud de los cristianos? Algunos lo vieron como una respuesta de Dios, ¿sí?, a la fidelidad con los mártires. Y otros, como mencionaba Tertuliano, estaban diciendo, ojo que esto ahora va a acarrear un problema complicado por la tentación al poder que va a tener la iglesia, por la unión con el Estado. La nueva relación entre iglesia y Estado, ojo, del martirio al patrocinio. Con Constantino, la iglesia termina recibiendo privilegios, termina recibiendo templos, incluso que eran dedicados a otras deidades, a ellos, y construyendo nuevos templos, exenciones fiscales, apoyo económico. Es que fue un cambio radical, gente. El peligro de la nueva situación, ojo, no fue el favor imperial, sino la tentación de ahora de confiar en el poder imperial y no en Cristo. El cristianismo que había vencido por la cruz, ahora debía aprender a vivir sin perder el significado del sufrimiento que la cruz implicaba. ¿Cuáles fueron los beneficios materiales y tensiones morales sobre ello? Y esto es muy interesante. Los obispos comenzaron a actuar como funcionarios de un estado. La fe cristiana se empezó a ver como algo respetable. Ya no era como algo despreciable, respetable, porque era apoyada por el imperio. Al acabar la persecución, a la larga muchos se hicieron cristianos más por conveniencia que por convicción. Así que, pese a que la iglesia creció en número, la realidad es que también creció en superficialidad. La reflexión teológica sobre el poder es que el cristianismo tuvo que replantear su actitud frente ahora a este poder que ahora estaba con ellos. Antes el Estado era el que los perseguía, ahora es el que los apoya y que los protege. Y el peligro era que el evangelio fuera domesticado por la política. Más adelante vamos a ver que el cristianismo sucumbió muchas veces ante el poder político. Y bueno, aquí tenemos la paradoja de Constantino. Porque aún Constantino, sin entender plenamente la fe, él favoreció la unidad eclesial. Y miren que fue quien convocó el concilio de Nicea en el 325, que lo vamos a abordar de una manera mucho más fuerte más adelante. Como dice el doctor Justo, el Dios que había obrado en los mártires por debilidad, comenzó a obrar también en los emperadores por la providencia. Pero la realidad es una cosa, vean. La fe no triunfó por Constantino.
No triunfó por Constantino. Ya la fe estaba triunfando sin Constantino. El cristianismo nunca dependió del poder político para sobrevivir. Porque entre más fuerte fue la persecución, más fuerte fue la iglesia. Y finalmente, el balance del cambio de las catacumbas, de las casas, a los templos. Por eso les decía, aquí se transformó el cristianismo por siempre con Constantino. Primer punto, transformación. En pocas décadas el cristianismo pasó de ser una religión clandestina a la fuerza cultural dominante. Obviamente las catacumbas se vaciaron, pero los templos se llenaron. Así que el cristianismo se volvió visible, poderoso y, como muchas veces puede pasar hoy, cómodo. Cómodo. Nueva etapa de misión. Cuando se acaban las persecuciones, eso permite evangelizar abiertamente, traducir la Biblia, construir iglesias, y la libertad permitió que la iglesia desarrollara su teología, también su arte y su organización. Más adelante vamos a ver cosas muy bacanas con respecto a eso. Pero hombre, estaba la tentación de que la fuerza y la fortaleza de la iglesia no era el arte, no eran los templos, no era todo eso. No estaba en el mármol, no estaban en las grandes catedrales, estaba en el espíritu. Ecos del pasado, muchos líderes temían que la iglesia olvidara su origen humilde. Más adelante vamos a ver que por ahí, gracias a esto, empezó a ser muy común el ascetismo y los monasterios. El doctor Justo dice que la paz no debe hacer, en ese momento decía, la paz no debe hacernos olvidar que somos peregrinos, la cruz, no el trono, es nuestro verdadero símbolo, claro, porque ahora como ocupaban puestos de poder, hay una tentación muy grande. Y el legado del siglo III. La fe que sobrevivió al fuego ahora había madurado para iluminar un nuevo mundo. La iglesia que Constantino encontró aparentemente débil no era ni débil ni derrotada. Era una iglesia que había aprendido a vivir en medio de la persecución, del martirio, y no vivía del poder. La iglesia debía seguir caminando bajo la sombra de la cruz y en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que con esto ya terminamos el siglo III y el siglo IV. Con eso lo terminamos. No sin antes decir que el triunfo del cristianismo toda esta época no fue imperial, no fue institucional, fue en el espíritu. La iglesia fue más fuerte cuando estaba llena del poder del Espíritu Santo, no llena del poder del César. Y ahora aquí nos marca un cambio radical y muy importante que hayamos estudiado estos 3 siglos, porque a estos 3 siglos son los que los reformadores quisieron volver a remontar. Porque en estos 3 siglos, todo lo que hemos estudiado, estaba la verdadera fe apostólica. Y vamos a ver cómo se convirtió la iglesia durante los siguientes siglos, también cómo avanzó en pensamiento, pero también cómo se fue pervirtiendo. Y la historia se va a poner muy, 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 muy interesante y muy chévere. Así que bueno, si les gustó, coméntenme, pónganme un like. Si no les gustó también, coméntenme. No me lo vaya a poner dislike, por favor, pero al menos coméntenme, digan, mira, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Pero si les gustó, pónganme un comentario, compártanlo. Y seguiremos estudiando la historia del cristianismo basados en el doctor Justo González. Les agradezco mucho por estar aquí conmigo, quedarse esta horita y 25 minutos estudiando la historia del cristianismo de este siglo III y principios del siglo IV. Y nos vemos en otros capítulos para que sigamos estudiando esta bella historia y explorando la teología, la historia del cristianismo, el pensamiento cristiano y demás. Les agradezco mucho. Les vaya muy bien. Dios los bendiga.